nuevamente, ¿sí? Porque se ha detectado este problema. Acá en el remover nodo, lo primero que hacemos es preguntar si es hoja, ¿cierto? Si es hoja, preguntamos, ¿ese nodo que estoy removiendo es hijo izquierdo o es hijo derecho? Si es hijo izquierdo, ¿qué le voy a decir? Vaya donde el papá y el hijo izquierdo de mi papá va a ser none, es decir, me voy a quitar ese enlace, ¿sí? Que está de mi papá hacia mí. Ahora, si no es porque es hijo derecho, entonces hago lo mismo pero con el hijo derecho. Y sin importar si soy hijo izquierdo o hijo derecho, voy a poner a mi papá como none, ¿sí? Pero en el caso contrario de que el sucesor, porque esto es, perdón, cuando ya venimos a la parte de que tenga los dos hijos, efectivamente, que el nodo tenga left child y right child. Cuando tiene los dos hijos, yo debo ir a buscar el sucesor, ¿sí? El sucesor entonces, ¿cómo se consigue? Diciéndole que left child va a ser el nodo punto has left child, es decir, el has left child me está devolviendo el hijo izquierdo, sea none o sea un nodo. Entonces yo pregunto, ¿será que ese left child existe? Es decir, es diferente de none. Si existe es porque efectivamente tiene un hijo izquierdo. Si tiene hijo izquierdo, debo ir a buscar el sucesor en su hijo izquierdo. Si no, voy a retornar el nodo que me acaba de llegar, ¿sí? Esta es la parte recursiva de conseguir el sucesor. ¿Me entienden ahí? Ese código. Recibo un nodo que sería como el hijo derecho del nodo que voy a borrar. Y le pregunto, hey, ¿usted tiene hijo izquierdo? Si no tiene hijo izquierdo, se devuelve el mismo. Pero si sí tiene hijo izquierdo, entonces me voy a buscar al sucesor por el hijo izquierdo. Y al hijo izquierdo le preguntaré nuevamente, oiga, ¿usted tiene hijo izquierdo? ¿Y usted tiene hijo izquierdo? ¿Y usted tiene hijo izquierdo? Recursividad. Vale. Entonces ese get sucesor se está tomando acá. Ya tengo el sucesor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Actualizar la información del nodo que voy a borrar con la del sucesor. Voy a ir a decirle, oiga, tengo el nodo que voy a eliminar, que lo llamo acá old node, y el nodo nuevo, que es un new node. Y le digo, old node.setValue, cójame el valor del sucesor. Y el label también tómeme el valor del sucesor. Lo único que estoy haciendo es cambiando los valores. No lo estoy como eliminando como tal, quitando sus conexiones, sino que estoy actualizando sus datos. Y posterior a ello, le digo que si el nodo sucesor es hoja, simplemente le quito su referencia, la referencia del papá hacia él. ¿Sí? Ok, sabemos que el sucesor es un hijo izquierdo, por eso va directamente acá al hijo izquierdo. Y simplemente le digo que resetee su referencia hacia el padre. Listo, que la borre. Ahora, si no, acá está un error. Acá sería node, no. Necesito es al sucesor, ¿sí? Trabajar sobre el sucesor. Por alguna razón ahora puse esto. Al sucesor voy a ir al papá, o sea, si no es hoja es porque tiene algún hijo. Al sucesor voy a ir al papá y le voy a poner como hijo izquierdo el hijo derecho del sucesor. ¿Por qué hijo derecho? Porque el sucesor, si tiene algún hijo, será el derecho. Y acá sucesor le obtengo el hijo derecho y le pongo como papá al papá que tengo en este momento y finalmente desprendo mis propias referencias. Y en caso contrario, es decir, que solamente tiene un hijo, le voy a decir, oiga, si yo soy hijo izquierdo, entonces el hijo izquierdo de mi papá va a ser mi hijo, ¿cierto? Me voy a reemplazar por mi hijo. Pero también debo preguntarle, si yo tengo hijo izquierdo, entonces
mi hijo izquierdo pasará a ser el hijo izquierdo de mi papá. Pero si no, es porque yo tengo es un hijo derecho y el hijo izquierdo de mi papá será mi hijo derecho, es lo que le estoy diciendo acá. Siempre voy donde mi papá y le pongo el left child si es que yo tengo un left child, ¿sí? Y él, perdón, has left child, sí. Le pongo mi hijo izquierdo como hijo izquierdo a mi papá y le pongo mi hijo derecho como hijo izquierdo a mi papá en el caso pues que estoy validando. Si no es hijo izquierdo, si no es porque es hijo derecho. Entonces le pregunto lo mismo y ya le pongo a mi papá como hijo derecho, sea mi hijo izquierdo o mi hijo derecho. ¿Sí? Es un poco de trabalenguas ahí, pero vamos a hacerlo acá en el tablerito que estoy utilizando. Mejor, ¿vale? Ok, vamos a crear acá un pequeño arbolito, 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 árbol, por acá, listo. Voy a crear las conexiones. Resulta que voy a borrar la raíz, es decir, necesito que esa raíz se me vaya. ¿Sí? Que se me vaya esa raíz. ¿Con quién la voy a reemplazar sabiendo que tiene dos hijos? Con el sucesor. ¿Y quién es el sucesor? Entonces llamo a calcular el sucesor por su hijo derecho, ¿cierto? Entonces le pregunto, oiga, ¿usted tiene hijo izquierdo? ¿Usted tiene hijo izquierdo? ¿Usted tiene hijo izquierdo? Como no tiene hijo izquierdo, este es el que yo voy a llevar para acá. Ese es el actualizar, es decir, el valor y el label que tengo acá se los voy a poner a la raíz actual. ¿Me entienden ahí? ¿Sí o no? Ok. Pero entonces este de acá yo lo debo quitar como tal. Y es ahí donde le estoy diciendo acá en el código. ¿Sí? Es ahí, perdón, acá. Listo. Sucesor, ¿cierto? Entonces pregunto, ¿ese sucesor es hoja? No, no es hoja. Si no es hoja es porque tiene un hijo. ¿Cuál hijo tendrá? El derecho. No puede tener izquierdo, ¿cierto? Si no, no sería sucesor. Entonces lo que hago es decirle, pregunto, ¿yo soy hijo izquierdo o soy hijo derecho? En este caso soy hijo izquierdo. ¿Cómo sé si soy hijo izquierdo o hijo derecho? Pues ya tenemos por acá arriba un método en la clase Node donde pregunto, ¿is right child o is left child? ¿Cómo me doy cuenta? Listo, soy hijo derecho ¿cuándo? Mi papá tiene un hijo derecho. Y además, ese hijo derecho, al obtenerle el label del hijo derecho de mi papá, es igual a mi label. ¿Sí? Es decir, yo tengo acá el A, o bueno, el 1, por acá tengo el 2. Yo sé que soy el hijo izquierdo, ya pasemos acá el hijo izquierdo, por acá digamos que tengamos el 3. Yo sé que soy el hijo izquierdo de mi papá cuando yo voy donde mi papá y le digo, oiga, dígame cuál es el label de su hijo izquierdo, ¿el que le va a devolver? 1. Y yo verifico contra mi label, eso es lo que estoy haciendo acá. Le digo, en el hijo izquierdo. Pregunto primero, si mi papá tiene hijo izquierdo, pues entonces sigo preguntando. Si no tiene hijo izquierdo, entonces ya sé que que no soy hijo izquierdo. Pues no tiene hijo izquierdo, pues no voy a ser hijo izquierdo. Y además, mi label, es decir, self.label, mi etiqueta es igual a la etiqueta del hijo izquierdo de mi papá. ¿Sí? ¿Me comprenden ahí? ¿O hay duda? ¿Quiénes lo tienen claro? Listo, los demás no. Vuelvo a repetir. Self soy yo como nodo, ¿cierto?
Yo como nodo soy este de acá, el 1. Le digo, voy donde mi papá. ¿Quién es mi papá? 2. Y le digo, hey, ese 2 tiene hijo izquierdo. Efectivamente tiene hijo izquierdo. Y además, mi etiqueta, ¿cuál es mi etiqueta? 1. Pregunto, corresponde con, estoy yo, self, el 1. Voy donde mi papá. ¿Quién es el papá del 1? El 2. Voy donde el papá, ¿cierto? Y le digo al papá que por favor me devuelva el hijo izquierdo. ¿Y cuál es el hijo izquierdo? Este. Y a ese le obtengo el label. ¿Cuál es el label de este? ¿Corresponden? Sí, entonces soy el hijo izquierdo. Si yo estuviera preguntándole desde el 3, oiga, soy 3. Y voy a preguntar si soy el hijo izquierdo. Voy donde mi papá y le pregunto, obténgame su hijo izquierdo, es este de acá. ¿Cuál es? El 1, el label del hijo izquierdo, es el 1, ¿cierto? ¿Es igual al 3? No, entonces no soy el hijo izquierdo. Mientras que si pregunto por el hijo derecho, is right child, fíjense, mi padre tiene hijo derecho. Sí tiene, entonces voy y le pregunto si mi label es igual al label del hijo derecho de mi papá. ¿Sí? ¿Me entienden ahí ahora sí? ¿Está más claro? Ok. Vale, entonces así me doy cuenta yo si soy hijo izquierdo o hijo derecho. Por acá estoy en remove. Vuelvo a remove. Listo, entonces yo pregunto acá. Estábamos en este caso, ¿cierto? En el del sucesor. Listo. Si es hoja, ¿sabemos qué? Removemos la referencia. Si no, pregunto por acá. Si es hoja, ¿dónde estábamos? En este. Cuando estábamos reemplazando el sucesor que tiene un hijo. Ok. Entonces yo le pregunto, yo desde el sucesor pregunto, ¿soy hijo izquierdo o soy hijo derecho? Si soy... Pero creo que no es necesario porque al ser el sucesor va a ser el hijo izquierdo. No, este es el caso. No, espere, no estamos en este. No, este es el otro caso. Ese es el otro caso cuando tengo un solo hijo. Sí. Entonces acá. Si es hoja lo elimino, si no, le obtengo el parent y le pongo el left child con el right child. Es decir, sé que yo vengo por la izquierda. Sé que yo vengo por la izquierda. ¿Sí? Entonces soy el hijo izquierdo. Ahí ya no tengo que preguntar. Soy el hijo izquierdo. Entonces el hijo izquierdo de mi papá le estoy diciendo, vaya donde mi papá y ponga como hijo izquierdo mi hijo derecho y ya está, estoy haciendo este cruce de acá. ¿Me entienden ahí? Y además a mi hijo derecho le estoy diciendo que su papá va a ser mi papá. ¿Sí? Y me borro acá las referencias propias. Ahora, en el otro caso, en el caso que sea un solo hijo, es decir, ya no estamos con sucesor. Por ejemplo, voy a borrar este de acá. Que venga, hago un control Z porque si no, no me comprende. Bueno, tiene como un límite de control Z esto. Ahora voy a borrar este de acá. ¿Cuántos hijos tiene? 1. Entonces voy a borrarlo. ¿Cuál es el caso? Es el caso 2, ¿cierto? Pero entonces, pregunto acá. Si soy hijo izquierdo, en este caso soy hijo izquierdo, me van a decir, sí, soy hijo izquierdo. Y yo tengo hijo derecho, perdón, hijo izquierdo. Si tengo hijo izquierdo y soy hijo izquierdo, pues lo voy a reemplazar con el hijo izquierdo. Es decir, ¿soy hijo izquierdo? Sí. ¿Tengo hijo izquierdo? Sí. Entonces ahí le digo a mi parent que su hijo izquierdo va a ser mi hijo izquierdo. Simplemente hago esto. ¿Sí me están entendiendo ahí? No se pregunta si ese hijo izquierdo de ese tiene otro hijo. No, porque él arrastra con todo su árbol. Lo único que se dice es, si yo voy a borrar un nodo que tiene un solo hijo, su hijo lo reemplaza. Ya está. Y el hijo arrastra con todo. Vale. Ok. Ahora. Y el hijo
acá hace falta decirle al hijo. Node, punto, has, este es left parent. Este has, como lo van a ver en los videos anteriores, es verifica si tiene y además me devuelve el hijo. ¿Sí? Si lo tiene, lo devuelve. Entonces, Ahí es has left child, ¿no? left child, sí, gracias. Has left child. Entonces, al hijo izquierdo, set parent, ¿quién? El nodo, punto, get parent. ¿Sí? A mi hijo izquierdo le pongo como padre al padre que tengo ahora. ¿Vale? Ok. Vale, y acá abajo va a ser lo mismo, pero ya es porque es right child. Entonces le voy a decir a mi padre que su right child va a ser, perdón, no, acá no, el left child va a ser el right child, y a mi right child le voy a decir que su padre va a ser mi papá. ¿Sí? Ahora lo podemos hacer después de esto. ¿Sí? Creo que acá hizo falta hacer este proceso. Hizo falta hacer este proceso. Okay. Ahí, al final, sea porque es hijo izquierdo o hijo derecho, tengo que hacer borrar las referencias del nodo a su padre, pero a su hijo derecho. Entonces, hagamos esto acá internamente. Vamos a hacerlo acá. If else. Acá. Y acá. Es decir, si es hijo izquierdo, va a poner left child, no, igual va a tocar dentro. Borrar la referencia. Acá. Le digo node, punto. Este es cuando tiene hijo izquierdo, es decir, set left child none y set parent none. Listo. Y acá abajo es cuando es right. Entonces simplemente right child y set parent none. Listo. Y en esta parte de acá va a estar igual. Acá es cuando no es hijo izquierdo. Cuando es hijo derecho, entonces pasa lo contrario. Le digo que al papá le ponga como hijo derecho su hijo izquierdo porque tiene hijo izquierdo. Entonces le voy a decir además a su hijo izquierdo, que el papá va a ser su papá. Y acá le voy a poner left child none y parent none. Listo. Y acá debajo simplemente es cuando es hijo derecho y tiene hijo derecho. Entonces le voy a decir a mi papá que el right child va a ser igual a mi right child. Y mi right child, el padre va a ser mi papá. Y además mi right child va a ser none y el parent va a ser none. Ahí ya quedamos completos. Es un juego de ubicaciones simplemente. Se incrementó la longitud de este método, pero bueno, ahí está. Ok. Bueno. No me gusta repetir tantas líneas. Sin importar, mi padre va a ser no. Listo. Ahí ya queda. Entonces, ojo, nuevamente, cuando voy a borrar un nodo que tiene un solo hijo, crear otro por acá,
un nodo que tiene un solo hijo. Listo. ¿A quién voy a borrar? A este de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a verificar? Pues vengo acá en el caso. ¿Es hijo izquierdo? Preguntamos, ¿es hijo izquierdo? No. Entonces nos venimos por este si no. Sabemos que ya es hijo derecho. Ahora preguntamos, ¿tiene hijo izquierdo? Sí tiene hijo izquierdo. Entonces entramos acá y simplemente le decimos, hey papá, su hijo derecho, es decir, esta línea de acá, va a estar apuntando a mi nodo izquierdo, a mi hijo izquierdo, es decir, a este de acá. Sí, es decir, esta línea se completa ahí. Vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle el color y le digo, hey, ese enlace que estoy haciendo es desde el hijo derecho de mi padre va a ser mi hijo izquierdo. Y además le estoy diciendo a mi hijo izquierdo que su padre va a ser el padre que tengo actualmente. Es decir, a mi hijo izquierdo le estoy diciendo, su papá ya no voy a ser yo, va a ser mi papá, entonces viene para acá. ¿Sí? Ok, y finalmente le digo, hey, yo como nodo, mi left child va a ser none, es decir, esta referencia se pierde. Y al final le digo, hey, mi papá también va a ser none, es decir, se me va a perder esta referencia. Yo ya quedo ahí volando y ahí desaparezco y los nuevos enlaces están acá. ¿Me entienden ahí? ¿Cómo está ese proceso? Vale, vamos a borrar esto acá, vamos a guardarlo. Algunos ajustes, pues espero que no se encuentren más problemillas. Ahora, voy a dejar esto, voy a aumentarlo un poco, solamente para que lo vean. Es un resumen de todo. Voy a decirle acá, Shift Enter, Shift Enter. Acá estoy creando un árbol, ¿sí? Un árbol. ¿Ustedes tienen algún arbolito por ahí ya definido para hacerle este seguimiento? O pueden construir esa lista de nodos en este mismo orden, los van insertando y los comprueban. Acá son unas pruebitas de, hago los recorridos, busco un nodo para ver si sí estaba funcionando el método de búsqueda, remuevo el 35, luego el 7 y luego el 36. Y en cada eliminación vuelvo a hacer un recorrido, en este caso el preorder, para verificar que ese hubiera desaparecido. Sí, pero están Ah, prendiendo. listo, fíjense ahí entonces. Ya pueden hacer pruebas y verificarlo. Por allí se hicieron pruebas y ya, bien, listo. Entonces seguramente esto que teníamos allí, que lo organizamos al principio, esto que estaba acá con no sucesor sino self, no era self sino sucesor, ya con eso lo organizamos bien. Creo que acá ya queda entonces bien definido. Listo, pueden hacer pruebas con eso. Voy a cargar este nuevo código y quedará en el GitHub.